Muy buen día. Ah, qué hermoso es poder saludarles. Es un gran privilegio el que Dios me regala eh, en este momento. Desde ya reciban un buen abrazo, un hermoso abrazo, sí, un cordial abrazo. Familia que nos escucha hoy en este momento, amigos que igual, familia Dame ese Monte, que igual nos escuchan y yo espero que ustedes estén gozando no solo en este día, en esta mañana, sino que siempre estén siempre gozosos, como creo que si recordamos aquellas palabras muy importantes de aquellos discípulos, ¿sí? Si se recuerdan, una palabra bien importante donde habla de que estemos siempre gozosos. Usted creo que recuerda esa palabra de estos varones de Dios y yo creo que Uh, yo espero que usted hoy haya amanecido con ese gozo, con esa alegría, aunque a veces quizá cansaditos, pero qué importante es siempre estar gozosos. Esta mañana, permítanme llevarles un breve mensaje. Yo espero que este mensaje sea concreto, ¿sí? Sea breve y que en medio de lo que Dios pone en mi corazón, yo espero que usted pueda aprender. Yo creo que es apremiante hoy día el poder estar atentos a todo lo que está a nuestro alrededor. Es necesario, iglesia, que tú siempre estés lista, que siempre estés preparada. Hoy día hay tantos distractores, creo yo, es necesario poner mucha atención a tanto distractor que hay. Yo creo que yo no quiero decirle esta mañana que tal vez no son buenos algunos distractores. Yo pienso que sí nos podemos distraer un poco, pero que eso no nos atrape, que eso no nos encierre, ¿sí? Quizá en lo que los distractores tratan de enfocar o de dar, ¿sí? Por favor, yo quiero pedirte que tú cuides de todo eso que hay alrededor. Me gustaría mucho, yo creo que por lo mismo es que nos ponemos ante una cámara hoy día, para por medio de eso que hoy día se nos permite, ¿sí? Qué bueno es que el mensaje corra, ¿verdad? Por esos conectores que se nos permiten, ¿verdad? Así es de que hoy yo quiero entrar de lleno al mensaje y yo no sé cómo tú la estás pasando. Es importante eh, el poder decirte y hacerte esta pregunta, ¿cómo tú la estarás pasando? Yo no sé. Yo espero que bien, aunque a veces tenemos que ser realistas. De todo nos aqueja en esta vida. Yo creo que son tantas cosas, ¿verdad? Ustedes, el, la situación, aparte de lo que se está viviendo, yo creo que esto provoca tantas cosas, pero si regresamos un poquito, creo yo, ¿verdad? El cassette y vamos a darnos cuenta que anteriormente igual siempre hemos vivido muchas cosas, ¿verdad? Que igual siempre aquejan a nuestra vida. Y dentro de ello, creo yo, lo económico, dentro de ello, las enfermedades, las dolencias, ¿verdad? Todo aquello que igual siempre provoca una preocupación, una pena. Así es de que yo creo que si estamos viviendo este tiempo, Dios sabe por qué lo estamos viviendo. Yo no puedo asegurar, ¿sí? Como tal vez lo hemos venido escuchando de uno a otro mensaje, ¿sí? Que ha pasado durante ya casi cinco meses, ¿verdad? De que estamos en esta situación. Eh, yo creo que yo creo que es muy importante el poder pensar, ¿verdad? Todo lo que esto nos ha traído, pero yo creo que ha habido mucho mensaje. Ha habido mucho mensaje en cuanto a recordarte, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Por favor, para que te enfoques en lo que tú eres. Yo, pues, esta mañana yo te quiero decir de que no sé, el Señor, una mañanita de esta me regalaba un mensaje bastante llamativo, bastante poderoso y yo creo que yo espero que tú no te aburras, ¿verdad? No te ponga como en un mal pensamiento, sí, en el que a veces
Como decía, cuánto mensaje quizás se ha estado hablando y quizás los títulos son muy parecidos, pero yo creo que siempre hay una palabra de poder, siempre hay una palabra que te va a motivar, que te va a levantar. Y ese es mi gran deseo hoy esta mañana, hoy en este día precioso. Una mirada sin temor es el nombre del título, ¿verdad? De este mensaje esta mañana. Una mirada sin temor. Fíjate que yo no sé, el Señor me llevaba algunas palabras, algunas expresiones que tal vez yo te las quiero dejar, sí, por favor, y tal las voy a tomar en cuenta en medio del mensaje, sí, al pasaje que tal vez voy a leer acá, ¿verdad? Porque las Sagradas Escrituras son siempre esa base para poder comprender las cosas, ¿sí? De lo que en la historia hay, en la historia bíblica, ¿sí? Ante todo esa que es la base para nosotros, en la gente que confió, la gente que caminó con el temor de Dios y confió, ¿verdad? En medio de situaciones, circunstancias difíciles. Muy bien, pues fíjate que, bueno, una mañana de estas, pues llegaba ahí a mi corazón esto tan especial, ¿verdad? Y decía, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, verdad? Y yo de repente decía, sí, Señor, ¿quién como tú? Es que no hay nadie como tú, ¿sí? Y palabras como también, porque tú estás ahí, potente es tu brazo. Fíjate que qué importante es estas palabras que llegaban a mi mente, llegaban a mi corazón una mañana de estas. Y entonces, dentro de ello es algo que yo quiero que tú tal le pongas atención y que tú honres a Dios, ¿verdad? Con esas palabras que honraron a Dios, a Jehová, al Dios Todopoderoso en aquel momento. Yo te quiero llevar entonces ya de lleno a la palabra, a lo que el Señor me está regalando para este tiempo. Yo no sé, ¿verdad?, cuál sería tu actitud cuando de repente tú te encuentras frente a un león. ¿Cuál sería tu actitud? Yo creo que es bastante complejo, bastante difícil, ¿sí? A esta etapa de nuestra vida, en medio de este siglo XXI, ¿cómo sería nuestra actitud si se nos pusiera, escúchenme bien, si se nos pusiera en la posición aquella misma que tuvo el profeta Daniel? Yo no sé cuál sería nuestra actitud. Yo creo que esa actitud sería bastante difícil. Por eso decía, no sé cuál sería tu actitud, pero muy bien, ser abordado, creo yo, por una mirada penetrante no es nada bueno. Creo yo que no es nada bueno, ¿sí? Óigame bien, voy a repetir, ser abordado por una mirada penetrante no es nada bueno. Yo creo, no es nada fácil. Una mirada que te devora. No sé cuántos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado algo que tenga que ver con este concepto, ¿sí? Yo creo que sencillamente no hablemos quizá del león que yo decía, lo que el profeta Daniel vivió en aquel momento, ¿sí? Fue un momento bastante especial. Y entonces, pero lo que yo quiero decirte hoy, esta mañana, es por el título, para que tú le pongas atención, una mirada sin temor. Yo no sé hasta dónde realmente infunde el miedo en nosotros, ¿sí? Creo que tan solamente el pensar, ¿sí?, en los perros, ¿verdad? Y quizá en otros animales en los cuales yo creo que no toda la gente igual tenemos ese tipo de fobias en todas las cosas, quizá en unas sí, en otras no, pero yo no sé cuál es nuestra actitud en aquel momento. Yo quiero decirte que esta mañana, pues, yo sé que es muy importante el poder ver esta situación y quizás son varios aspectos los que yo quiero tomar esta mañana. Y yo no sé por qué es que nos aborda, por qué es que nos desasosiega, o sea, nos pone inquietos en algún momento aquello que nos infunde el miedo. Si es un perro, si es como se llama esas palomillas negras, yo no sé, una araña, que no se diga pues ya encontrarse uno con un león, ¿verdad? No sé cuál sería tu actitud. ¿Tú vas a salir corriendo? Te quiero decir una cosa, si tú sales corriendo, si tú huyes de ese animal, seguramente ese animal te atrapa.
sea cual sea el animal, te atrapa, bien sea con sus garras, bien sea con su presencia, bien sea con su dentadura, y tan solamente con el movimiento de aquel animal, ese animal te puede atrapar. Yo quiero decirte, ¿verdad? Que tu mirada, es que el consejo que quiero darte es que tu mirada, ¿sí? Estos aspectos que decía que quiero dejarte yo este día, es que tu mirada siempre sea penetrante, por favor, que sea importante en el momento donde tú estés, cualquiera sea ese sujeto, ¿sí? De aquel que te está abordando y que te está provocando el temor. Yo quiero decirte que eso debe ser importante en aquel momento, pero ante todo debe ser penetrante tu mirada, ¿sí? Debe de ser penetrante tu mirada, por favor, sobre aquello que te infunde el temor. Pero también una cosa más quiero decirte, dos cosas son importantes. Por un lado debe ser penetrante, pero por el otro lado también debe ser una mirada impenetrable, que tú te conviertas en una roca, ¿sí? Que tú te conviertas en Petro, ¿sí? En Petra, como se le asignó a Pedro, ¿sí? Una piedra inconmovible. Exactamente así es que debería ser nuestra conducta, nuestro comportamiento en el momento que el temor mismo nos infunde o nos quiere atemorizar, nos quiere de alguna manera atrapar. Tu mirada debe ser penetrante y a la vez impenetrable. Penetrante cuando tú veas al sujeto, ¿sí? Porque tú te conviertes en el objeto para atrapar, ¿sí? Muy bien, entonces tú debes de mantener una mirada penetrante, por favor, hacia el sujeto, para que el sujeto no te venza. Es importante esto, y yo quiero llevarte para que vayamos comprendiendo esta situación que al final cuando yo vengo y entiendo esto de la mirada sin temor, óigame bien, mirada sin temor, que es el título del mensaje, mi amado hermano, iglesia, que me escucha esta mañana, por favor, ante los miedos, ante aquello que te atemoriza, tú tienes que tomar en cuenta que tu mirada debe ser hacia el sujeto. Por favor, debe ser penetrante y a la vez debe ser también impenetrable, sí, te tienes que convertir en roca y que no penetre nada en ti. Al contrario, si tú lo haces como te estoy diciendo, entonces tú vas a vencer, sí, tú vas a vencer. Vayamos acá para que veamos los consejos mismos de las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 13? Aleluya. 14:13, veamos lo que dice la palabra. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, oigan bien, veamos acá las partecitas que son importantes. No teman, le dijo Moisés al pueblo, quédense donde están y observen, les dijo, ¿sí? La forma maravillosa en que Jehová los salvará en este día. Los egipcios que ven no los volverán a ver nunca más. Qué seguridad la de Moisés para decirle aquellas palabras a la gente. Ya se pueden imaginar ustedes aquel líder donde estaba su mirada al ver el problema, al ver las circunstancias. Saben ustedes que este pasaje del capítulo 13 del libro de Éxodo es el historial mismo cuando se encontraron frente a aquella gran pantalla donde habían olas, donde había un mar que se miraba tan extenso. Era el Mar Rojo. Era exactamente ahí donde se encontraban cuando entonces surge esto. ¿Qué le pasó entonces a aquel líder? Aquel líder seguro, él me está dando a mí ejemplo de una mirada sin temor, una mirada con mucha seguridad, una mirada penetrable, una mirada impenetrable, ¿sí? Es que todo esto es importante, iglesia, amigos que me escuchan. Yo creo que nosotros regularmente fallamos en ello. Nosotros regularmente nos debilitamos ante la circunstancia, ante el problema. Y yo creo que eso es lo que hoy
está pasando, hoy está pasando, ¿sí? Que bueno, mire, hay una cosa aquí de cosas a cosas, de pensamientos a pensamientos, de conceptos a conceptos. Seguramente hay mucha gente, yo me pongo a pensar y me he dado cuenta, hay mucha gente que está metida en los distractores, en las distracciones. Hay mucha gente que está metida ahí y que por eso yo creo que por un lado pues está bien, porque quizá no se están dando cuenta de la información, de la situación real, porque hay una situación real, iglesia, hay una situación real, amigos, hay una situación que yo creo que no necesidad que yo te lo diga, hay muchos ya conocen de la realidad de lo que está viviendo el mundo entero. Qué importante entonces es darnos cuenta, sí, pero qué bien por aquellos que entonces se están distrayendo y no le están dando importancia a la situación, que cuando vean quizá ya van a tener las olas encima, el mar encima, y yo no sé qué pueda pasar con ellos, pero qué interesante es aquellos que sí están al tanto. Por eso decía al inicio, yo no sé qué tanto tú estás viviendo, ¿sí? Yo no sé dónde es que tú estás parado, y entonces importante es que qué bueno es que yo siempre esté al tanto de las cosas de Dios, de las informaciones para para saber que las Sagradas Escrituras han hablado claramente hace muchísimos años. Entonces, amada iglesia, yo creo que la situación es que se vive es una situación real, pues ante esta situación real, qué bueno es que tu mirada entonces esté sin temor, que tu mirada esté sin temor. Entonces, este pasaje, qué interesante, qué interesante. Y fíjense que algo que sí tenemos que tener claro es que la mirada siempre va con una conexión a la mente. Tu mirada, tus dos ojos siempre van conectados a la mente. Por los ojos es que entra un tipo de información, óyeme bien, por tus ojos entra un tipo de información. Sí, pastor, también por los oídos, sí, también por ahí. Sí, es que por ahí entra. Yo te podría decir también que la información puede entrar hasta también por el sentido del olfato. También la información puede entrar por nuestra boca, nuestros labios, pero también sea una cosa también, hay también otra situación que no solo entra, sino también por ahí mismo, en esos sentidos que acabo de hablar, también por esos sentidos, también hay una comunicación, ¿sí? Si se quiere, verbal y no verbal, seguramente lo es así exactamente. Entonces es por lo mismo que entonces yo solo estoy tratando de hablar hoy del asunto de una mirada sin temor. Es que por una mirada, por medio de nuestros ojos, nosotros demostramos, por nuestros ojos es que demostramos, por nuestros ojos es que damos a conocer, ¿sí? Estamos comunicando al sujeto, estamos comunicándole a la circunstancia, ¿sí? Óyeme bien lo que te estoy diciendo, y es que es importante esto para poder ampliar este tema. Y me ponía a pensar cuánto habría que hablar acá, pero tan solamente con nuestros ojos, yo estoy demostrando una actitud, yo estoy enviando un mensaje. Aleluya, qué tremendo es lo que yo te estoy diciendo. Yo no sé ni por qué yo estoy hablando de esto hoy, y es algo que yo sé que el Señor me regalaba, y por eso esto de ¿quién como tú, Jehová? Aleluya, porque algo pasó acá para que entonces estos hombres cantaran una alabanza. En los posteriores acá capítulos encontramos esas palabras y se las voy a leer. Pero qué interesante cuando entonces un líder se preocupa. Óyeme bien, cuando un líder se preocupa. Fíjate que es importante hoy día cuánto líder bendice a los líderes, bendice a los pastores, agradécele a Dios Padre, agradécele a Cristo, por favor, agradécele al Espíritu Santo, apapáchalo y dile: amigo precioso, gracias. Yo quiero entender cada día de veras que tú te preocupas de nosotros. Ustedes no creen que Moisés se preocupó de esta gente. Aquí eran millones, eran miles de personas que le seguían a Moisés. Yo no sé, un líder podría decir: yo le voy a creer a Dios, y si esta gente no quiere, yo solito paso el mar, yo solito paso la circunstancia, yo solito paso al otro lado, yo solito voy hacia la tierra de Canaán si nadie quiere seguirme. Igual es problema de cada quien. Eso es lo mismo que hoy pasa, iglesia. Nosotros nos preocupamos para que tú tengas la luz, nosotros nos preocupamos para que tú tengas la información, para que tú tengas la noticia, para que tú no te duermas, iglesia. Importante es entonces todo lo que hace un líder. Un líder realmente lo que está haciendo hoy día es motivarte como lo hizo Moisés acá en las Sagradas Escrituras. Un líder lo que hace es darte dirección exactamente, ¿sí? Que tú tengas la dirección correcta para ir hacia adelante. Eso es lo que hace un líder. ¿Y cómo lo hace? Tratando entonces de
de enviarle una comunicación, en este caso verbal, oral, ¿sí? Yo creo que importante lo que Moisés hizo, y lo hizo con palabras. No teman, les dijo. Qué importante es que tú escuches, y cuando a ti te digan no teman, ¿será que tú vas a guarda en tu archivo, guarda en tu mente esas palabras? No teman, es porque no tengo que temer. Hoy yo vengo y te vengo a decir, porque quizá hemos oído uno y otro mensaje sobre el temor, ¿sí? Que no tengamos miedo, y pasajes hay muchos en cuanto a esto del temor, ¿sí o no? Cierto que hay muchos pasajes en cuanto al temor, y que igual se nos ha hablado. El Salmo 91, que ha sido muy mencionado en este tiempo. Sí, hay tanta palabra en los salmos, hay tanta palabra, casi muchos de los capítulos hablan sobre el temor, ¿no? Pero yo esta mañana trato de llevar un mensaje un poco aleativo a esto, el temor, pero yo lo que quiero decirte esta mañana es que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo, y quizá con otras palabras para que tú lo veas. Mira al sujeto y no te dejes vencer por el sujeto, ¿sí? Porque el objeto de destrucción eres tú, iglesia. Eres tú como hombre, como hombres que somos en esta tierra. Nosotros somos la carnada, sí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nos quieren destruir. De hecho, al hombre lo quieren destruir. ¿Por qué creen esto de la situación de todos esos programas que se hablan, sí, en cuanto al aborto? Sí, creo que ustedes han oído en cuanto a esto, y no me quiero meter en estas situaciones, pero sabemos que como iglesia nosotros no aceptamos el aborto, ¿sí? Entonces, pero son cosas que debemos de entender y comprender. Como líder, entonces te vamos a guiar, te vamos a motivar en cuanto a lo que es necesario realizar. No teman. Y ¿saben qué otra cosa me interesa mucho? Y la verdad que es muy importante acá, ¿sí? Es muy importante acá, en este pasaje, cuando dice, quédense donde están. Esto de veras que es interesante. Quédense donde están. Fíjense que yo no sé, pero si tú le pones interés a esta palabra, hoy día está pasando de todo, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros tenemos enfrente al sujeto que nos está tratando de atrapar, ¿sí? Que es el que nos infunde miedo, que puede ser una persona, que puede ser un animal, que puede ser la circunstancia. Yo te quiero decir, pon mucha atención. Y por eso decía, no debemos de correr, no debemos de huir cuando tengamos al problema. Mucha gente huye del problema, huye quizá de ese animal, quizá un animal feroz, y no debemos de huir. ¿Qué hizo Daniel? Solo les pregunto, ¿qué hizo Daniel? ¿Será que Daniel huyó? Les pregunto, ¿será que él huyó? Yo creo que Daniel no huyó. Daniel se quedó en el lugar a donde lo llevaron. Ahí se quedó él. Dice que pusieron una piedra así en la entrada de aquel lugar, una piedra, y todavía el rey viene y pone su anillo, sella aquella puerta para tener seguro de que Daniel iba a estar ahí. Y todo, ¿por qué? Por la decisión de los sátrapas, porque ellos trataron de decidir y de infundir esa ley en aquel momento, ¿sí? Entonces, aunque en contra de una decisión del rey, el rey estaba a favor de Daniel, pero como se hizo un edicto, él tuvo que cumplirlo, porque hicieron que lo cumplieran. Pero ¿qué pasó? Daniel, el profeta, muy bien, fue llevado al foso de los leones. ¿Y qué sucedió? Usted sabe la historia. Él no corrió y, amén, aquí estoy. Él sabía que él estaba listo, él estaba preparado. Yo creo que también es necesario que tú y yo que siempre estemos listos, que siempre estemos preparados. Qué bueno es que se te prepara con palabra de Dios, ¿sí? La palabra, por eso la palabra debe de entrar a tu mente y a tu corazón. Deja que la palabra entre a tu corazón, entre a tu mente. Ahí sí es necesario que la palabra tú la dejes entrar, ¿sí? Porque es palabra de Dios. Pero cuando vengan los problemas y las circunstancias, por favor, ahí es donde tienes que tú entonces tener esa mirada
penetrable, porque esa va a detener el problema, y debe ser impenetrable porque tú no debes dejar que entre a tus ojos el mensaje de ese león feroz, de ese problema que es serio, porque definitivamente las realidades son las realidades y no las podemos quitar, ¿sí? Una enfermedad muy seria a tu vida, a tu cuerpo, qué sé yo, es una realidad, pero si tú pones tu mente, yo por eso decía la conexión misma con tus ojos, si pones una mirada y esa mirada entonces es impenetrable. ¿Por qué razón? Porque tu mirada está en Cristo Jesús, porque tu mirada está en el autor, ¿sí? En el consumador de la fe. Si entonces ahí está tu mirada, esa mirada sin temor, yo no sé, iglesia, tú vas a ir hacia adelante. De veras vas a ir hacia adelante. Yo creo que eso estaba infundiendo acá Moisés a la gente. Qué interesante entonces el poder ver estas palabras que fueron poderosas. Quédense donde están. Y ese, cuando entonces estés ahí tú enfrente al problema, quédate ahí, no te muevas. Si te dicen aquí te vas a caer, muy bien. Y eso es lo que hoy día quizá nos ha costado, ¿cierto? Nos ha costado por una y otra razón, nos ha costado, ¿verdad? Que nos quedemos y no nos quedamos, que nos quedamos encerraditos, si no hay nada que hacer, que no nos movamos. Pero hoy día ustedes saben cómo está la situación. A veces hay necesidad, pues yo no le digo no se mueva, pero sí, cuando tú creas realmente que no hay que moverse, por favor, cuando tú veas, recuérdate de este mensaje, cuando tú veas el problema. Mira, de repente una serpiente se te atraviesa o se te pone enfrente, no te muevas. Sensato, hermano, iglesia, sensato. Sí, sensato. Parado, quieto, para que en el momento, cuando tú veas, vences esa serpiente, vences al maligno, vences al diablo, vences a Satanás, sí, en el momento. Pero oye, las palabras son importantes. Primero, tu mente, sí, por favor, no temas. Y en segunda instancia, por favor, ¿qué dice? No te muevas, quédate donde estás. Y después, ¿qué dice? Y observa. O sea, que cuando a uno le dicen, quédate donde estás, no te muevas. Y después, observa. Y ahí es donde va la parte de la mirada sin temor. Observa. Y mira lo que dice posteriormente. Es que qué interesante esta palabra. Y observen, dice, la forma maravillosa en que Jehová los salvará en este día. Es que a veces no hay necesidad de hacer nada. Interesante lo que Moisés le dijo, porque él sabía que estaba frente al mar. Y los egipcios les venían siguiendo, el faraón le venía siguiendo, ¿sí? Yo no sé quién te viene siguiendo, quién te sigue persiguiendo, ¿sí? La persecución está, y hoy día está más fuerte la persecución, iglesia. La persecución, oye bien, la persecución está cada día más fuerte. No sabemos qué nos depara de aquí a fin de año. Gloria a Dios, porque lo que yo sé es que cada día nos acercamos a la puerta, a la gran puerta de la venida de Cristo Jesús por su iglesia. El amado Jesús viene por la iglesia, la arrebatará. Aleluya, sí. Oye, entiéndeme, por favor, escúchame esta mañana. Yo quiero decirte, voy a tomar 5 minutitos más para terminar, por favor, esta mañana. Qué interesante, entonces, toma estas palabras, que no se te olvide. Primero escucha muy bien, una y otra vez y 1000 veces ya se te ha dicho que no temas, pero tómalo, por favor. Y después dice, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Por favor, eso creo que ya los he escuchado hasta en películas, vemos todo esto, sí, por favor. Los policías son muy dados a estas palabras cuando encuentran a alguien que está haciendo alguna fechoría, algún ladrón, algún homicida, le dicen quédate quieto, no te muevas. ¿Y qué hacen ellos? Créanme que hay algunos que son obedientes, se quedan quietos, ¿verdad? Y luego les abren los pies, les empiezan a doblar los brazos, a poner las chachas y todo el asunto, ¿verdad? Y son obedientes, pero otros no, otros son tremendos. Otros lo que hacen es correr, y cuando corren les va mal, porque entonces les pueden disparar y entonces ahí se acaba la historia. Entonces miren, estos ejemplos son importantes. Aleluya. Yo entonces voy a ir terminando. Dice, Jehová peleará, versículo 14, por ustedes y no tendrán que levantar un solo dedo. Es que hay alguien que hace las cosas. ¿Quién creen ustedes que ayudó a David? David tan solamente humildemente entró. Él estaba seguro quién era su Dios, ¿sí? Él no se preocupó de nada. Segurito él se fue a sentar por ahí, pero estoy seguro que su mirada fue penetrante y fue impenetrable. Fue penetrante la mirada del profeta Daniel. Fíjense que si leemos la palabra en el capítulo 6, que ahí está la parte de la historia de Daniel, capítulo 6, versículo 16, y yo leía y estudiaba y veo que no dice mayor cosa.
Créanme que las Sagradas Escrituras no dicen mayor cosa, solo dice que lo metieron, que pusieron la piedra y que al otro día el que estuvo preocupado fue el rey, porque él amaba, él quería mucho, le había tomado mucha confianza al profeta Daniel, sabía quién era él y estaba tratando de entender quién era Dios, pero él estaba con él y dice que preocupado. Yo creo que estaba más preocupado el rey, que el propio Daniel, que era el que estaba en la circunstancia difícil. Sin embargo, él hizo eso, tomó, yo no sé, él tomó lo mismo que pensaba de alguna forma, el Moisés acá, también igual Daniel. Miren, cuando un hombre de Dios sabe quién es su Dios, no se preocupa y no se debe preocupar. Al contrario, lo que hacemos es infundir en ustedes, en llevar palabra, en motivarlos, sí, enfocarlos a Cristo. Eso es lo que estamos haciendo hoy día, iglesia, tan solamente, sí. Yo puedo decir que yo aquí espero en lo que sea, pero yo sé que por eso me gusta esta parte cuando se llama Jehová peleará por ustedes y no tendrán que levantar un solo dedo. Y nosotros a veces levantamos las manos, nosotros hacemos esto y lo otro, ¿cierto o no? Yo creo que sí, es lo que regularmente hacemos por nuestra fe que tenemos. Somos gente guerrera. Y es que yo leía la palabra y el Señor también habla de que las Sagradas Escrituras aquí en Éxodo también habla de que Dios, aquí dice, miren en el capítulo 15, y dice, guerrero es Jehová. Si Jehová Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Y entonces quiero ir terminando en la parte final para que tú vengas y honres a Jehová esta mañana. Honra a Jehová mañana o honra a Jehová en la noche, por favor, esta noche, hónrale. ¿Y cómo? Mira qué es lo que ellos hicieron después de ver la gloria de Dios, cómo los pasó al otro lado, cómo los hizo pasar en el Mar Rojo, y dice, en seco pasaron ellos. Y que sus enemigos al final, el enemigo termina perdiendo, iglesia. El enemigo termina perdiendo. Con el profeta Daniel, terminaron perdiendo aquellos que lo metieron y indujeron al rey para que lo metieran. Ellos resultaron perdiendo. ¡Qué tremendo! Entonces, qué importante es que tú y yo honremos al Padre. Acá Moisés y su gente cantaron. Aquí en el capítulo 15 encontramos una tremenda y poderosa alabanza, ¿sí? Qué linda alabanza. Cantaré a Jehová porque triunfó gloriosamente, arrojando al caballo y al jinete en el mar. Jehová es mi fortaleza, mi cántico y mi salvación. Lo alabaré porque Él es mi Dios. Lo ensalzaré porque Él es el Dios de mis padres. Guerrero es Jehová. Sí, Jehová es su nombre. Y voy a saltarme hasta el versículo 11, donde dice, ¿Quién es como tú, oh Jehová? ¿Quién como Jehová? Aleluya. Entre los dioses. Aleluya, una tremenda pregunta que se pone acá, porque es que realmente, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién es glorioso y santo como tú, Jehová? Decía Moisés en medio de esa alabanza, sí. Bendito es Dios. Honremos a Jehová, iglesia, porque regularmente no deberíamos mover ni un solo dedo, tan solamente honrarle y alabarle, pero regularmente como seres humanos siempre hacemos esto. Fíjense que yo no sé si aquí está el pasaje para terminar, es que hay una parte, sí, así ahí está en el versículo 15 de capítulo 14, y hoy sí con esto voy a terminar. Jehová le dijo a Moisés, deja de orar, le dijo, y dile al pueblo que marche. Aleluya. Miren, yo creo que después viene el Señor, después de que pone en el corazón de Moisés para que le dé los consejos, las motivaciones, viene Jehová, Dios, y le dice a Moisés, deja de orarme. Yo ya te dije que yo los voy a pasar y ni un dedo tienen que mover. Qué interesante, ¿no? Lee las Sagradas Escrituras. Es cierto que con esto no te digo que hay que orar. Hay que orar porque hay que orar. Pero hay que saber orar, siempre lo he dicho como pastor, y quizá ustedes lo han oído con otros pastores, ¿sí? Así es de que habrán momentos que hay que dejar de orar. Y yo sí he llegado a entender que en el día yo no debo tanto tomar tiempo para orar durante lo que es el día, sino que es en la noche donde yo debo de orar. Es en la noche donde yo debo prepararme, llenarme del poder de Dios, ¿sí? Para poder estar listo y preparado para la circunstancia. Si en el día se me aparece el león, si en el día se me aparece un problema, qué interesante es que entonces yo no tema, ¿sí? Yo no tema, y después que me quede quieto. Y después, ¿qué dice? Qué importante esta palabra que yo te he dado hoy. Observa quién es el que está viniendo contra ti, para que entonces tú puedas entender y el Señor te diga, observa cómo Dios te va a sacar de esta. Y estoy seguro que Dios te va a sacar de esta semana, ¿sí? De los días por venir, Dios te va a sacar.
¿sí? Y ya ni te vas a acordar de lo que pasó, de esta pandemia, de este virus, pero vendrán cosas que también tienes que conocer, igual yo. Vendrá igual los tormentos que tengan que venir, pero igual vamos a actuar como el Señor nos está enseñando por medio de Moisés, por medio de esta gran historia del profeta Daniel. Que Dios te bendiga. Tan solamente déjame orar y decir estas cosas. Permíteme decir estas palabras que yo te decía al inicio porque son interesantes, muy buenas. ¿Quién como tú, oh Dios? Gracias. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, mi Rey amado? Yo sé que tú estarás ahí siempre cuando yo esté frente a un problema. Si hoy hay un problema, Dios, tú estás en medio de nosotros y creemos, Señor, que tan solamente durante la madrugada oraremos, en la noche oraremos y, Señor, en el día, Señor, no tenemos que poner ni levantar ni un dedo. Tú harás las cosas, tú nos solucionarás los problemas, tú nos proveerás si necesitamos del alimento, quizá de cumplir con alguna responsabilidad. Tú nos ayudarás, Señor. Ayuda a mi gente, ayuda a la familia, con todo mi corazón te lo pido esta noche, esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús te lo solicito, Señor, porque potente es tu brazo, porque tu brazo es potente, tu brazo es potente, ese brazo, Señor amado, que fue el que abrió el mar rojo, como yo sé que tú puedes abrir camino donde no lo hay. Bendito sea tu nombre, Señor, esta mañana, este momento tan lindo que me has regalado para poder llevar un mensaje a la gente. Muy bien, tu vista, por favor, que no se te olvide, que tu mirada sea sin temor, que tu mirada sea penetrable. Tú tienes que ganarle al sujeto y no que el sujeto te gane a ti, por favor, sí. Porque tú eres el objeto, ya te dije, el objeto para arruinar, para destruir, pero nadie te va a destruir cuando tu mirada esté sin temor, cuando tu mirada esté impenetrable. Nada va a penetrar a ti, nada va a dejar llegar a la mente, porque la mente es débil, pero en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a ser fuerte. Que Dios te bendiga, un buen abrazo y que pases un buen día. Bendiciones.